noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta noche. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos tienes alrededor, Padre, alrededor de ti, Señor, para iniciar esta reflexión, esta meditación acerca de tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están conectados, a los que se van a conectar, que podamos en esta noche, Señor, ser edificados y podamos aprender algo, podamos meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te hagas presente en cada hogar representado, de cada uno de aquellos, Señor, que te conocen, y a todos los que estén conectados, Padre bendito, que tú te manifiestes, te muevas en medio de nosotros. Bendícenos y ayúdanos, Padre celestial. Derrama de tu gracia, Padre celestial, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos inspire, nos capacite y ponga en cada corazón, Señor, lo que necesita. Que tú te manifiestes, Dios mío, y que tengamos un corazón receptivo para lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por siempre, Señor. Pues yo les iba a comentar, leyendo acerca de qué presentar, me encontré con una predicación, un escrito que fue predicado en el 2004 o 2009, creo que 2009. Entonces ya tiene su tiempo, pero el tema que trata se mantiene actual, únicamente agregándole los sucesos que han acontecido, como la epidemia que estamos todavía padeciendo, pero el mensaje guarda actualidad y habla de la segunda venida del Señor. Y les digo, fue escrito en ese tiempo, pero digamos que los aspectos que trata siguen siendo vigentes. Le voy a dar yo lectura y en algún momento voy a hacer comentarios si se puede, pero el autor es el hermano David Wilkerson, un hermano que hace algunos años que partió con el Señor, pero que siempre fue alguien de confianza en el sentido de la ortodoxia, la doctrina correcta. Y en él hace relevancia, hace referencia en los pasajes en donde habla de la segunda venida del Señor, y cómo incluso al apóstol Pablo le pasaba algo muy curioso. Cuando él se convirtió, era tanta la revelación que el Señor le daba, que él creía que en su tiempo iba a acontecer la segunda venida del Señor, o que faltaba poco y que tal vez a él le iba a tocar presenciar esa venida. En varias de sus epístolas él da a entender eso, ¿no? Y de todos modos su vida fue una vida dinámica para dar a conocer el mensaje del Evangelio, porque él creía que era inminente la venida del Señor y que tal vez a él le iba a tocar. Pasando el tiempo, o como se fueron sucediendo las cosas, él siguió recibiendo revelaciones de Dios. Y tal vez más cercano a su muerte, él comprendió que la venida del Señor iba a ser posterior a su partida, pero que de alguna manera tenía que transmitir a la iglesia de su tiempo que vivieran siempre como si el Señor fuera a venir el día de mañana o en esa misma noche. Y las indicaciones son en ese sentido, ¿no? Y guarda su vigencia porque en la actualidad es lo mismo. Sabemos ya que estamos en los últimos tiempos, principios de dolores, que se van a seguir dando muchas cosas. Y la venida del Señor está cerca.
Entonces, otra vez, la llamada de atención es para que vivamos nuestra fe de una manera tal que estemos confiados en que si el Señor viene, vamos a estar con Él, y si no nos toca ver eso y Él tiene a bien llamarnos a su presencia, que estemos seguros de que vamos a pasar la eternidad con Él, pero que mientras vivamos en esta tierra, vivamos de tal manera que podamos dar un testimonio de que nuestra fe sea viva y que se pueda aplicar al contexto y a las circunstancias que nos toquen vivir. Les voy a leer. Dice el autor, si es octubre del 2004 lo escribió, pero vean la vigencia, lo voy a empezar a leer. Dice, cuando era niño, el clamor de la iglesia era, Jesús viene, volverá como un ladrón en la noche, cuando menos usted lo espera. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta. Esté listo todo el tiempo. A través de los años de mi adolescencia, este clamor era oído en cada reunión de día domingo. Cada evangelista que vino a predicar en la iglesia de mi padre tuvo un inspirador mensaje acerca del regreso de Cristo. Sus expresiones fueron impregnadas con fuego en mi memoria. El mensaje hizo crecer en mí una expectación y temor santo. Aprendí a vivir esperando el regreso del Señor en cualquier momento. Este clamor, Jesús viene, es rara vez escuchado en la iglesia de hoy. No recuerdo la última vez que oí un mensaje acerca de la venida del Señor. Como resultado, cuando miro al cuerpo de Cristo, veo poca expectación por el Señor. Lamentablemente, solo unos pocos siervos rectos parecen anhelar y buscar su aparición. De hecho, entre muchos cristianos hay una nueva posición sobre esta materia. El pensamiento es, Jesús no viene. Ya hemos escuchado eso por años. De todas las profecías que necesitan cumplirse antes de su regreso, solo unas pocas han sucedido. ¿Por qué entonces deberíamos esperar su aparición? Todas las cosas siguen como siempre. La Biblia advirtió sobre esa misma inclinación. Pedro dijo que en los últimos días vendrían burladores mofándose del mensaje del regreso de Cristo. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Increíblemente, muchos temen el súbito regreso de Cristo. Solo el pensar que su vida llegará a su fin y tener que enfrentar el juicio es tan espantoso que lo sacan de sus mentes. Usted preguntará, ¿cómo podría ser esto cierto entre los creyentes? Según Pedro, sus vidas están dominadas por pasiones, andando según sus propias pasiones, dice Pedro en el capítulo 3, versículo 3. Piense acerca de lo que Pedro está diciendo. Si usted se aferra a un pecado íntimo, nada quiere saber sobre el mensaje del regreso de Cristo. La idea de que Jesús vendrá y le juzgará es el pensamiento más espantoso que cualquier pecador puede tener. Así que usted tiene que ridiculizar la idea de tener que pararse ante Dios con la pasión que lo consume y rendirle cuenta. El mensaje de Pedro para nosotros es claro. Esto es lo que está detrás de toda ligereza con que se toma la venida de Cristo. Una burla de la ley de Dios, es una aversión u odio por la Biblia, un desprecio a los 10 mandamientos, un menosprecio hacia el Evangelio. Esa es la causa detrás de toda desobediencia, ostentación de pecado e impotencia de la iglesia. Burladores están predicando un nuevo mensaje. Cristo no viene, no hay día de juicio final. Todas las cosas continúan como han estado por años. Usted no tiene que temer un día de juicio. Precisamente como Pedro profetizó, esos burladores están aquí hoy. Ellos no se burlan de la ley terrenal, se burlan de las leyes de Dios. Vemos esto en la manera que apoyan la destrucción del matrimonio entre hombre y una mujer. Su enfoque no es la Constitución, sino la palabra de Dios.
Y estos burladores están en las más altas posiciones, en el Congreso, las cortes, las academias, las escuelas y aún en los seminarios bíblicos. Debido a estas desenfrenadas desobediencias, la gente está plagada con una obstinada ceguera. A los burladores se les puede oír diciendo: todas las cosas continúan de una manera metódica. El sol subirá mañana a su hora y las estaciones van y vienen. Todas las advertencias que escuchamos en el pasado todavía no ocurren, de manera que nada le debe inquietar. Satisfácete y disfruta. Haga cualquier cosa que le permita ser feliz. Tengo que mover la cabeza ante esto. ¿Cómo puede decir cualquiera que viva hoy que las cosas siguen como siempre han sido? Piense en lo absurdo de esta afirmación en estos tiempos tan aterradores. Terroristas han destruido las Torres Gemelas en Nueva York, hicieron volar una estación de trenes en España y están decapitando gente en el Medio Oriente. Se ha dicho que un genocidio masivo contra el Holocausto no podría suceder jamás en nuestros días. Sin embargo, una matanza de 700,000 inocentes de Ruanda ha sido efectuada por sus propios conciudadanos en materia de unos pocos meses. El SIDA está matando a millones en África, China, India y otras naciones. Países con la bomba de hidrógeno están listos para tomar el mundo como rehén. Además, hay un nuevo brote de enfermedades mortíferas como el SARS y el ébola, que consume la carne de las personas en pocas semanas. ¿Todas las cosas continúan como siempre? ¡Qué obstinada ignorancia! Esto debe ser claro para los impíos, que el Señor está sacudiendo todas las cosas que pueden ser sacudidas, y lo que viene en un futuro cercano es demasiado terrible para pensarlo. Si usted ve todo esto que menciona el autor, que pasó en ese tiempo, le podemos sumar lo que hasta hoy ha pasado, incluyendo la pandemia, ¿no? Pero es el mismo contexto. Dice él, sigo leyendo. Sin embargo, mientras todas estas cosas suceden, hay una fuerza, un poder no visto que trabaja en la tierra. Es un poder que ningún hombre puede evadir o ignorar. Hablo del poder del Espíritu Santo. Él es el administrador de Cristo en la tierra. Él fue enviado para llenar de poder a los justos y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo conoce exactamente por qué el Señor no ha venido todavía. Esto es porque nuestro Señor es paciente. Él es paciente hacia los pecadores, dispuestos para que ninguna persona perezca. En su misericordia, Él está esperando por el arrepentimiento del más vil pecador, y por esa misma razón es que el Espíritu Santo no retrocede en su tarea. Usted puede mofarse de él o tratar de ponerlo a un lado, pero el Espíritu viene una y otra vez convenciendo de pecado y revelando la verdad de Cristo. Aunque los burladores vendrán, la Escritura dice que el Espíritu Santo también vendrá en los últimos días siendo derramado sobre la tierra. Esto ya sucedió en Pentecostés. Ahora, el cierre de la era, el Espíritu Santo está haciendo un clamor final de medianoche. Jesús viene. Los islámicos e hindúes oirán este clamor. Los ateos lo oirán. Todos los pecadores y santos, judíos y gentiles, lo oirán. Esta verdad será proclamada a las naciones. Usted puede preguntar, ¿sobre qué clase de venida del Señor está hablando? ¿Está refiriéndose a un rapto secreto? ¿Se está refiriendo al regreso pretribulación, en la mitad de la tribulación o postribulación? ¿O quiere dar a entender que Jesús vendrá al final de los tiempos? Algunos cristianos creen que Jesús evacuará súbitamente de la tierra a su pueblo en lo que es llamado un rapto. Otros enseñan que Cristo vendrá a la mitad del periodo conocido como la Gran Tribulación. Este periodo se extiende por 7 años y será marcado por terror y caos como nunca ha sido visto en el mundo. Otros creen que Jesús vendrá al final de ese periodo de 7 años de tribulación. Todavía otros enseñan que Cristo regresará al final de todas las cosas. Hay eruditos bíblicos respetados en cada uno de estos campos.
Sin embargo, hay una cosa en que todos los cristianos pueden estar de acuerdo. Jesús mismo dijo que ningún hombre conoce el día ni la hora de su venida, ni aun los ángeles. Y para el verdadero amante de Cristo, el tiempo de su regreso no es un punto en cuestión. Tales siervos están listos para irse en cualquier momento, ya sea a través de un rapto súbito o en la mitad de la tribulación. A ellos no les importa si tienen que soportar terribles tribulaciones y sufrimientos. Ellos confían en que el mismo Jesús, quien les lleva cada día, les ayuda a través de todas las cosas. Les ayudará a través de todas las cosas. Ellos viven en constante expectación por su regreso. No, existe un asunto mayor obrando que aquí, y ese es el malvado pensamiento que Satanás ha implantado en muchos quienes se creen verdaderos creyentes. El demonio ha susurrado una sucia mentira en los oídos de multitudes del pueblo. Cristo ha demorado su venida. En Mateo 24, Jesús dijo una parábola acerca de estar listos. Dice Mateo 24, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, del 44 al 51. Note aquí que Jesús está hablando de servidores, lo que significa creyentes. Un servidor es calificado de fiel y el otro de malo. ¿Qué hace el último servidor para ser malo ante los ojos de Dios? De acuerdo con Jesús, se trata de algo que él dijo en su corazón. Este servidor no dio a conocer su pensamiento ni predicó sobre ello, pero él pensó, había vendido su corazón a una mentira demoníaca. El Señor demora su venida. Note que él no dice, el Señor no viene, sino que demora su venida. En otras palabras, Jesús no vendrá súbita o inesperadamente, no regresará en mi generación. Eso es lo que pensaba el siervo malo. Este siervo malo es claramente un tipo de creyente, quizás alguien en el ministerio. Le fue ordenado velar y estar preparado, porque a la hora que no piensas, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24, 44. Mas aún este hombre tranquilizó su conciencia al aceptar la mentira de Satanás. Jesús nos muestra el fruto de esta clase de pensamiento. Si un servidor es convencido que el Señor ha demorado su venida, entonces él no ve la necesidad de vivir rectamente. No se ve obligado a vivir en paz con sus consiervos. No ve la necesidad de preservar la unidad en su hogar, en el trabajo, ni en la iglesia. Podría herir a sus consiervos, acusarlos, sostener resentimientos, destruir sus reputaciones. Como dice Pedro, este servidor es conducido por sus pasiones, desea vivir en dos mundos, consintiendo en una mala vida mientras cree está exento del justo juicio. Pablo escribió, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Los burladores señalan, alguien en la iglesia primitiva sacudió a los creyentes
con el mensaje que Cristo ya venía. Entonces Pablo les dijo, no se preocupen por esto, no permitan que esto les moleste ni se inquieten. Pero eso no es lo que el griego original revela. La raíz de la palabra es no os dejéis mover fácilmente, que el día del Señor ha venido. Lo que perturbaba a los tesalonicenses fue el pensamiento que Cristo ya había venido y ellos se lo habían perdido. Pablo les asegura en el próximo versículo, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo estaba dirigiéndose a sus temores cuando dijo, no se preocupen porque dos cosas tienen que suceder primero. Bueno, aquí yo agrego el comentario, ¿no? Dice que hasta que se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Y en pocas palabras, a la iglesia le va a tocar ver la manifestación del anticristo para después que venga el rapto. En pocas palabras, pues, nos va a tocar vivir, si es que estamos viviendo todavía, parte de la tribulación. Sigo leyendo. Los escépticos pueden preguntar, ¿pero qué hay acerca de las propias palabras de Pablo? Él dijo que dos cosas deberían de pasar antes del regreso de Cristo. Primero, el Señor no puede venir hasta que una gran apostasía tome lugar. Y segundo, el anticristo tiene que levantarse y proclamarse como Dios. Tenemos que ver al anticristo sentado en el templo demandando que la gente le adore antes de que Jesús venga. Antes de todo, usted tiene que estar voluntariamente ciego para no ver una impetuosa apostasía afligiendo al mundo entero. La incredulidad está barriendo a través de todas las naciones con los creyentes abandonando la fe por todos lados. La apostasía a que Pablo se refiere claramente ha llegado. Y estamos hablando del 2004, que no se diga en la actualidad. Sigo leyendo. Note aquí las palabras de Pablo. Ya está en acción el misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es andar sin ley, ingobernable. Es un espíritu de caos que no respeta la ley de Dios, y es por la misma razón que Dios destruyó la tierra con el diluvio debido a la violencia y rebeldía de los hombres. Si solamente ha incrementado la desobediencia que Pablo vio en su día, no es de sorprender que la gente decente de hoy esté alarmada y temerosa por lo que ve que está pasando. Leyes e instituciones que por edades mantuvieron la sociedad de caer en el caos están siendo derribadas por diestra y siniestra. Pablo dijo de esto, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él nos está diciendo, hay un poder que constriñe en acción, reprimiendo el caos, pero el que constriñe pronto será quitado. El Espíritu siempre estará aquí para cumplir su misión, pero su ministerio de constreñir será quitado o levantado. No puedo pensar en ningún poder capaz de retener la desobediencia que no sea el Espíritu Santo. Considere lo que sucede a la sociedad cuando el Espíritu Santo quita la presión de su poder constreñidor. Cada institución, desde el gobierno hasta la familia, se descontrola totalmente. No puedo imaginar lo que sucederá con Nueva York si el constreñidor no hace retroceder la erupción de la maldad. No desearía estar cerca de esa ciudad si el Espíritu Santo no está obrando. Aún más, vemos un espíritu de desobediencia obrando por todo el mundo. Las fuerzas del anticristo ya se están amontonando y revelándose a sí mismo en los altos niveles. Ahora mismo la Unión Europea está estableciendo una constitución que niega por completo a Dios. Un ministro pentecostal está hoy en la cárcel en Suecia por predicar contra la homosexualidad. Esto solo es una señal clara de cómo está el escenario. Usted puede decir, sí, pero Pablo claramente dijo que Jesús no puede venir hasta que el anticristo esté en el poder. No obstante, considere lo que la Escritura dice,
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. De acuerdo con Juan, el anticristo es cualquiera que niega al Padre y al Hijo. Más aún, él dice que el incremento de tales anticristos es prueba que estamos viviendo en los mismos últimos días. Además vendrá un hombre quien incorporará el nombre de pecado. En resumen, nada está retrasando el regreso de Cristo. Piense en el terrorismo mundial, la deificación del individuo, los agresivos ataques al matrimonio y a los valores piadosos. Piense en la brutalidad islámica, homosexuales combatientes, la vileza de la televisión y el cine, la esparcida vejación a los niños. Una diócesis católica de la costa del oeste se declaró en bancarrota, incapaz de pagar las sentencias de millones para 70 niños víctimas de vejación por sacerdotes. Considere todo esto. Hasta ahora ha estado bajo refrenamiento. Le pregunto, ¿qué sucederá cuando Dios diga al único que todo lo constriñe: quita tu mano que impide dejarlo seguir su curso hasta el clímax? Pablo da una figura de esto: hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío. Segunda a Tesalonicenses 2, 7 y 8. El Espíritu Santo sabe lo que pronto tomará lugar cuando ya no habrá más freno. Cada hombre se entregará a sus pasiones, cada religión militante forzará sus diócesis sobre los demás, cada cosa santa será despreciada, cada ley será quebrantada libremente, y la iglesia apóstata predicará la más corrupta, detestable doctrina del infierno. Todo está en su lugar para que esto suceda ahora. La más grande apostasía ha cubierto la tierra. El yo ha tomado el trono del corazón de los hombres, y en un corto tiempo, cuando el constreñidor se haya ido, vendrá lo que Pablo llama un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Cuál es esta mentira? Es la ciega aceptación que cualquiera que viene en el nombre de Jesús habla por Dios. Surgirán falsos maestros quienes reconocen a Cristo como un buen hombre, pero no como Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Segunda Timoteo 3:5. Aquellos que siguen a estos engañadores serán arrastrados a otro Jesús, a otro evangelio. La ceguera abundará rápidamente, alcanzando multitudes, incluyendo a aquellos que una vez estuvieron encendidos por el Señor. ¿Por qué Dios va a detener al constreñidor? Pablo dice: porque ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2:12. Ahora mismo estamos viendo cómo el constreñimiento del Espíritu Santo es levantado cada día que pasa. En Apocalipsis, Jesús anuncia: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. 5 versículos más adelante Cristo dice: vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Aquí está el clamor de quien mira con expectación el regreso de Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 22:17. Esto se refiere a la novia de Cristo, formada por el cuerpo de creyentes de todo el mundo, bajo su señorío. Todos estos servidores son nacidos de nuevo, limpiados por la sangre de Jesús. Usted puede preguntar: comprendo que este es el clamor del corazón de los creyentes, pero ¿por qué el Espíritu también clama a Jesús: ven? Es porque esta es la última oración del Espíritu Santo, sabiendo que su obra en la tierra está casi terminada. Como Pablo o Pedro, a quienes Dios les dijo que su tiempo era corto, el Espíritu clama de la misma manera: ven, Señor Jesús, ven. Entonces, ¿dónde escuchamos hoy este clamor del Espíritu? Este viene a través de aquellos que están sentados con Cristo en los lugares celestiales,
quienes viven y caminan en el Espíritu. Sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Espíritu clama en y a través de ellos: apresúrate, Señor, ven. Permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que oró: Señor Jesús, ven rápidamente, ven pronto? Personalmente, yo no recuerdo hacer esta oración. El hecho es que yo nunca supe que podría apresurar la venida de Cristo, permitiendo al Espíritu que ore esto a través de mí. Sin embargo, Pedro nos ofrece pruebas de esta increíble verdad, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro 3:12. En el griego, la frase apresurándoos, la venida del día, significa dar más diligencia, apurar, urgir. Pedro dice que nuestras oraciones expectantes apresuran al Padre para que envíe rápidamente a su Hijo. Solamente un asunto está impidiendo este glorioso evento. Es un asunto no resuelto. Dice Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En pocas palabras, está por cumplirse el hecho de que ya todos los gentiles que deben ser convertidos se conviertan, lo que la Biblia llama en algún pasaje la plenitud de los gentiles. Eso es lo que dice Pedro, que está impidiendo que detonen todas las cosas que ya el Señor establece en su palabra. Él sigue retardando su promesa, como algunos la tienen por tardanza, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se dé el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Cuando esto suceda, entonces se detonan las demás cosas. Sigo leyendo. La paciencia misericordiosa del Señor dictamina el horario de su regreso. Así que, ¿esto significa que no deberíamos orar por su venida? De ninguna manera. Cristo mismo nos dice en el Evangelio de Marcos: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Marcos 13, 19 y 20. Imaginen lo que puede suceder si a través de todo el mundo la novia de Cristo despierta y ahora en el Espíritu dice: Jesús, ven. Sin embargo, sí creo que el mundo se dirige a un irrefrenable caos y que Cristo viene pronto. Entonces mi clamor debe ser dirigido a mi familia y amigos que no están preparados. Sería hipócrita de mi parte orar para que Jesús venga y no orar para que mis seres queridos estén preparados para ese día. Mi oración debe ser: ven, Señor, pero primero da a mi familia y amigos perdidos oídos para oír. Sálvalos, salva a los perdidos. Sin embargo, sí creo que el mundo se dirige a un irrefrenable caos. Ponga a un lado por un momento todas las doctrinas acerca de la venida de Cristo. Considere el profundo clamor del hombre o la mujer que ama su aparición. Primera a los Corintios 13:12. Entonces lo veremos cara a cara, lo contemplaremos. La venida de Cristo no debe perturbarle, lo debe emocionar. Si usted realmente ama a alguien, desea estar cerca de esa persona. ¿Puede imaginarse lo que será para Jesús llamarlo por su nombre? Imagine una pareja recién casada y el esposo es llamado lejos por un periodo largo, quizás por negocios o asuntos militares. Le dice a su novia: regresaré, pero no sé cuándo. Aquí está la dirección donde puedes encontrarme.
Por los primeros años, esa novia escribe a menudo a su esposo con hermosas cartas de amor. Sin embargo, ella nunca le dice, por favor, ven pronto. Pasan 10 años, después 20, y ella le escribe cada vez menos, pero ella nunca le dice, ven rápidamente, te lo suplico. Necesito tus brazos, necesito ver tu cara. Estoy orando por tu pronto regreso. Este es un cuadro de la iglesia de hoy. ¿Cómo podemos decirle a Cristo que lo amamos y lo extrañamos si nunca oramos para que venga por nosotros? ¿Cómo es que nunca podremos expresarle que debe volver pronto y llevarnos con Él, para que así podamos estar en su constante compañía? ¿Cómo es que no podemos decirle, yo ya no puedo seguir manejando esto sin que estés aquí, no quiero estar alejada de ti? En medio de estos tiempos, oigo a Jesús decir, ciertamente vengo en breve, Apocalipsis 22:20, y oigo a la novia de Cristo contestar, amén, ven Señor Jesús. Les mencionaba, aunque fue escrita hace 16 años, sigue teniendo vigencia. En los aspectos esenciales es lo mismo. Cada que pasa el tiempo nos acercamos más a la segunda venida del Señor. Lo que sí es que lamentablemente los sucesos que se van dando, ahorita es la pandemia, más adelante no sabemos qué, pero podemos estar conscientes que la llamada de atención es para que estemos preparados. Mencionaba, a Pablo en algún momento de su conversión él creía que le iba a tocar ver la venida del Señor, y muchas de las cosas se dieron ahí mismo también en su tiempo. También hubo apostasía, no al grado tal como ahora, ¿verdad? Pero muchas cosas se cumplían, y él en su fervor y en sus revelaciones y en su propia vida veía persecución, veía rechazo, veía un sinnúmero de cosas, ¿no? Y aunque estaba en su vida de Pablo cercana a la partida de la crucifixión y partida del Señor, él creía por lo que vivía que le iba a tocar la segunda venida o que estaban cercanos, ¿no? Al final, conforme fue él madurando, haciéndose más viejo y pasando por un sinnúmero de peripecias, levantando las iglesias, las cartas enviadas a esas iglesias que levantó estaban plagadas de recomendaciones por los asuntos que iban sucediendo en esas mismas iglesias, pero junto con todas esas indicaciones, junto con toda esa respuesta que les daba, añadía las revelaciones que el Espíritu Santo le daba acerca de esa venida y del contexto y de las cosas que iban a suceder. Hasta que él, antes de partir, estaba consciente de que no le iba a tocar ver la venida del Señor, pero sí apuraba a la iglesia, instaba a la iglesia, exhortaba a la iglesia que viviera como si el Señor iba a venir mañana, porque así aseguraban que iban a estar en la presencia de Dios y iban a pasar la eternidad con Él. De manera general, ¿no? El mensaje de Pablo era, tienes que velar y estar preparado siempre, porque además una de dos, te puede tocar la venida del Señor, pero el Señor antes de que Él venga, o bien el rapto, pues te puede tocar el rapto, pero antes de que suceda el rapto, el Señor te puede llamar a su presencia. Entonces, digamos que el mensaje urgente al que tienes que poner atención es que estés preparado para lo que suceda, una u otra cosa, pero que se dé, que tú estés vigilante siempre, preparado para lo que suceda. Y si desde los tiempos de la iglesia primitiva con Pablo sucedía, el mensaje más que adecuado es para nosotros. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Para que se den cosas no lo sabemos,
La epidemia solamente ha sido un ensayo de lo que puede pasar. Usted está viendo, lo hemos platicado siempre. ¿Usted cree que es gratis todas estas llamadas variantes que se dan? Se siguen moviendo los hilos atrás. Unos pocos que tienen el control del mundo a través de la economía, a través de un sinnúmero organismos, mecanismos, cosas, siguen haciéndose ricos con todo esto. Ahora ya se manejan variantes que obligan a una tercera dosis para algunos. Por otro lado, países del mundo, varios países del mundo con economías pobres no han tenido la estrategia de vacunación, ni siquiera han iniciado, no hay vacunas que se les proporcionen. En fin, hay un sinnúmero de cosas. Pero esto se va a seguir moviendo y esto es ensayo y preparación para otras cosas más complejas, y alrededor de todo eso se van manejando muchas cosas. Por ejemplo, yo veía un artículo del documento que el Vaticano con el Papa Francisco está promoviendo y habla acerca de la globalización, de la ecología, de las situaciones por las que está pasando el mundo, pero a la vez concluye: para que exista un orden en este mundo y se deje de mover este caos, de que algunos países con posibilidades y con influencia y poder, ya casi la mayoría de su población está vacunada, y otros que no tienen vacunas, y hay una desigualdad en las economías, y un trato desigual, y hay preferencias, hay racismo. O sea, para que todo esto termine, lo que necesitamos es un gobierno mundial, dice el Papa Francisco en ese documento. Necesitamos un líder mundial, que todos los países convengan y que todos los países se sujeten y se subordinen a un orden global. Necesitamos un líder global que tenga el control general del mundo y que establezca reglas y condiciones que se respeten en todas partes. Vamos a unificarnos. El ecumenismo. El ecumenismo en pleno. Lo que siempre hemos hablado, se ha hablado. El Vaticano va por ese rumbo y está dando pie a todo eso. Las condiciones están dadas. Venimos ahorita arrastrando todavía las consecuencias económicas de esa pandemia. Está no solamente en la nación, sino en todos los países a nivel mundial. Está creciendo la inflación, y más adelante esto va a desencadenar en crisis económicas. Se va a seguir dando el racismo y los conflictos entre las etnias y los conflictos entre los países. Eso es lo que se va a seguir dando, de tal manera que va a llegar el punto en que las mismas naciones van a hacer eco a esta propuesta del Papa Francisco. Necesitamos un líder que venga a poner orden. O sea, el ambiente se va a preparar para que surja el anticristo. Y a nosotros como iglesia nos va a tocar vivir y ver al anticristo. Cuando leemos allí en Apocalipsis, yo antes también era de mi posición pretribulacionista. Ahora ya mi posición la corrí un poquito. La posición pretribulacionista creía o cree que el rapto va a suceder antes de la tribulación. Pero cuando uno lee Apocalipsis, cuando uno ve Daniel, cuando uno ve las profecías de la escatología, yo en lo personal ya me corrí, ya no soy pretribulacionista, ya soy tribulacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso, por lo que dice Apocalipsis, por lo que cada vez se pone como que más en boga,
en consonancia con lo que está sucediendo, que nos va a tocar parte de la tribulación y nos va a tocar ver al anticristo. Y habla la escritura que va a haber persecución y que la iglesia va a ser perseguida y que vamos a ser traicionados hasta por nuestra misma familia. Vamos a sufrir todo eso y nos tenemos que preparar para eso. La iglesia ha buscado siempre la posición cómoda. Nos gusta oír que antes de que venga la tribulación vamos a ser raptados y no nos va a tocar eso. Pero, híjole, la escritura como que nos despierta. Y ahí en Apocalipsis está hablando, cuando ya está el anticristo, y está hablando de los escogidos. Y si ya se fueron los escogidos, ¿de quién está hablando? Lo que sucede es que vamos, como iglesia, vamos a pasar la tribulación. No vamos a llegar, habla la escritura que después de los 3 años, después de los primeros 3 años y medio, viene la ira de Dios. Esa sí no nos va a tocar. Porque antes de que venga la ira de Dios, ahí sí va a venir el rapto. Pero nos va a tocar vivir parte de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ahora, como que nos movieron esa comodidad y esa posición que guardaba la iglesia, ¿no? Pero innegablemente que por lo que dice la escritura. Ahora, no debemos de temer. Es tiempo de ejercitarnos para afirmar nuestra fe y creerle a Dios. Porque no importa, veamos en la historia de la iglesia, cuando ha habido persecución, cuando ha habido mártires y cuando ha habido situación adversa para la iglesia, es cuando más se manifiesta la presencia de Dios, es cuando más milagros el Señor lleva a cabo y es cuando más su iglesia se afirma. Entonces, no temamos, sino ejercitemos nuestra fe para que cuando lleguemos a ese momento, si nos toca, estemos plenamente seguros y conscientes que Dios va a estar con nosotros y va a ser el Espíritu Santo el que nos va a dar tanto la capacidad como la seguridad como la fuerza para mantenernos fieles y para salir adelante como lo ha hecho con nuestros hermanos en todos los tiempos. En la actualidad hay muchos países con persecución, hay muchos países con mártires, hay muchos países en donde está ya la persecución. No se diga China, no se diga en el Oriente con ISIS, que es una organización islámica que degolla cristianos. Hay en internet videos en donde los mata a los niños, a las mujeres, etcétera. Son crueles. Bueno, todo eso puede pasar a la iglesia en los primeros 3 años y medio de tribulación. Pero el Señor promete estar con nosotros y que si le somos fieles, Él va a manifestar su presencia y vamos a ver la gloria de Dios en medio de la persecución, en medio del martirio, en medio de la traición, en medio de todo lo que nos advierte que va a pasar. Pero la iglesia va a salir triunfante. Por eso que esto que está sucediendo debe de ser el motivo por el que nos ejercitemos más en relación a nuestra fe, a nuestra convicción, a nuestra perseverancia en las cosas de Dios, porque es necesario, ya sea para nosotros o para nuestros hijos o para nuestros nietos, que demos testimonio para que si nos toca o les toca a ellos enfrentar esa situación, al menos estén preparados y entrenados. Y es el llamado que el Señor nos hace. Este mensaje, como muchos otros, sigue siendo vigente, porque cada día que pasa nos acercamos más a esos acontecimientos. Y el Señor dice que el mal no va a prevalecer contra su iglesia. Su iglesia va a salir triunfante. ¿Cuál iglesia? Aquellos comprados y lavados con la sangre de Cristo, que permanecen fieles, que perseveran, que permanecen vigilantes, que son como aquellas vírgenes
que están velando la venida del novio y que están buscando tener aceite en sus lámparas. No dejemos entonces de dejar de luchar. No importa que enfrentemos adversidad, no importa que enfrentemos pérdidas, que todo lo que nos acontezca sepamos que Dios lo va a utilizar para hacernos más fuertes, para hacernos más perseverantes, para hacernos más confiables, para que Él, viendo que estamos siendo esforzados y valientes, Él va a obrar a nuestro favor y va a ser a través de su capacidad y a través de su fuerza que vamos a estar con Él. Y ese es el mensaje para la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Ser fieles, buscar de Dios, buscar que nuestra familia conozca de Dios. Solo es el Espíritu Santo el que puede preparar los corazones y cambiar esos corazones para que la gente pueda ser salva. Y estamos viviendo en esos tiempos. ¿Qué viene más adelante? No lo sabemos. Pero innegablemente que también habla que en los últimos tiempos el Señor va a permitir que huestes de maldad salgan y hagan estragos. Va a ser también ataques sutiles, apostasía, engaños, señales, prodigios. Debemos ser bien cuidadosos y tener bien firmes las convicciones y los principios de la palabra, permitir que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y podamos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque en la palabra de Dios nos advierte que viene todo eso. Y en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, muchos apostatarán de la fe. Hay que saber discernir, y solamente estando en comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar capacidad para discernir. Pues vamos a dejarle aquí, hermanos. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí este articulito que nos abre los ojos, ¿no? Y sigue manteniéndose vigente. El mensaje sigue siendo el mismo y nos exhorta a estar preparados y vigilantes. No podemos darnos vacaciones, no podemos ser negligentes. Vamos a tener que seguir viviendo en este mundo con todas las circunstancias que Dios permita que se den, epidemias más complejas, economías en caos, aumento de la violencia, aumento de la degeneración en el aspecto sexual con la ideología de género, un sinnúmero de cosas, pero en medio de todo eso, la palabra de Dios, las promesas de Dios están abiertas para el que las quiera hacer suyas y el que luche por obtenerlas. El Señor les bendiga, los esperamos el día de mañana, igual a las 8.